Muy buenos días, estudiantes del Instituto Técnico Mateo Molina. Mi nombre es Santos Ángel Murillo, docente del área de comunicación. El día de hoy vamos a compartir el tema el registro, el campo, el tenor y el modo, correspondiente a la clase de Español 2 del 10º grado. Las competencias de la clase son las siguientes: escoger los mensajes orales o escritos pertinentes a la situación comunicativa en la que se desenvuelven. Identificar los factores situacionales que condicionan, orientan o determinan el uso lingüístico. Iniciaremos con estas preguntas. ¿Qué es una variedad o modalidad lingüística? Reflexionemos, ¿han escuchado ustedes a qué nos referimos como variedad o modalidad lingüística? Pues la variedad o modalidad lingüística es una forma específica de la lengua natural, caracterizada por un conjunto de rasgos lingüísticos usados por los miembros de una determinada comunidad de hablantes, vinculados entre sí por relaciones, ya sean de tipo sociales, geográficas o culturales. ¿A qué llamamos registro? ¿Han escuchado el término registro? Bueno, yo supongo que sí. Registro es sinónimo de lenguaje. Y ustedes saben que el lenguaje es la capacidad con que nacemos los seres humanos de podernos comunicar con nuestros semejantes. Se materializa a través de la lengua. Así es que cuando utilizamos la lengua nos estamos refiriendo al registro. Hay una rama de las ciencias sociales, la dinámica de grupo, que manifiesta que los seres humanos nos comportamos de distintas maneras dependiendo de las situaciones en que estemos. Por ejemplo, nuestra conversación no es la misma si estamos en un casamiento, si estamos disfrutando de un partido de balompié o si estamos en un velatorio. Incluso los temas de conversación cambian. Nuestro estado de ánimo cambia y muchas veces también nos vestimos distintos. A veces recurrimos a frases trilladas, por ejemplo, en un velatorio, a decir que el difunto, qué bueno fue. Algunos se vuelven agoreros diciendo que soñaron con la muerte de él. Recuerden en la crónica de una muerte anunciada, la señora que descifraba los sueños, pero no pudo descifrar el sueño de la muerte de Santiago Nazar. Pues a esto le llamamos registro, al lenguaje, a la lengua que utilizamos en una determinada circunstancia comunicativa. Los seres humanos, como utilizantes de la lengua, nos tomamos una actitud no solo de individuos, sino de miembros de una sociedad. Interactuamos con nuestros compañeros y de esta forma surge el discurso. Y el discurso trae como efecto lo que le llamamos texto. Por lo tanto, el registro implica tanto nuestro discurso como el texto. En este momento yo estoy teniendo con ustedes un discurso. En la pantalla aparece lo que es el texto y ustedes van a hacer un resumen y el discurso se va a consolidar en un texto. ¿A qué nos referimos como variedad diafásica o funcional de la lengua? Bueno, precisamente a esa capacidad que tenemos los seres humanos de adaptar nuestro registro a una situación dada. Tipos de variantes lingüísticas. Dentro de los tipos de variantes lingüísticas tenemos las diatópicas o geográficas, que marcan o se refieren al origen del hablante. Por ejemplo, en algunas zonas de España se utiliza el término cerillas, mientras que en América nosotros utilizamos la palabra fósforo. En Centroamérica, para referirse a niños, se puede utilizar indistintivamente los términos de cipote, chihuín, chaval, patojo o guirro. En esta forma demostramos el componente diatópico y también en expresiones o en dejes lingüísticos. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos que dice, mira flaco, yo te lo dije, usted inmediatamente dice, esta persona es originaria de tal lado. O si se nos acerca alguien dice, un momento, estimable señor, yo quiero conversar con usted. Por esos dejes lingüísticos también lo ubicamos en una zona geográfica específica. A esto nos referimos entonces con la variable diatópica o geográfica. Recordemos que hay variables que van a depender del acto comunicativo,
del propósito comunicativo, que es a las que vamos a llamar variables o variantes funcionales o diafásicas, mientras que las otras van a depender de los actores de la comunicación. Por ejemplo, esta variante diatópica o geográfica depende de los actores de la comunicación. Otra variante que tenemos es la variante histórica o diacrónica. La historia o la diacrónica presenta la lengua a lo largo de la historia, es decir, miramos su evolución. Por ejemplo, antes se decía piletas y este término evolucionó a piscina. Botica, que luego se modernizó a farmacia. Catre, luego a cama. Cinta, a película. Oculista, a oftalmólogo. Acordémonos que antes el término para referirnos a ojo era óculo. Por lo tanto, la persona que trataba los ojos era oculista. Hoy le decimos oftalmólogo. Algunos términos también motivados a través de la historia. Por ejemplo, antes se escribía con pluma de aves en tinta, y por eso al lápiz tinta que utilizamos, algunos todavía nos quedamos diciéndole pluma. Palabras como para el caso, algunas consonantes, algunas letras, la F, que evolucionó, por ejemplo, decíamos formica, la F evoluciona a H y luego decimos hormiga. Ferrum, que evoluciona a la F y luego decimos de hierro. Entonces, estas son variables históricas o diacrónicas. Pero si nosotros hacemos un corte en la historia, entonces ya esta variante histórica se vuelve sincrónica. Por ejemplo, estudiamos el español en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Esta sería una variante histórica sincrónica. Tenemos también las variantes sociales o diastráticas, llamadas sociolectos. Estas están determinadas tanto por la jerga como por el argot. ¿Y a qué nos vamos a referir con la jerga? Pues a un lenguaje especial o familiar que utilizan los individuos de un grupo profesional o de un oficio determinado. Por ejemplo, nosotros decimos, me duele la cabeza, y el médico dice, usted tiene una cefalea. Nosotros decimos, tenemos un golpe, y el médico dice, sí, le reconozco un hematoma o hematuria. Esos son términos utilizados por los médicos: hematuria, hematoma, cefalea. Y los futbolistas, para el caso, dicen un hat-trick, hubo un póker, balón de oro, guante de oro, botín de oro. Estos son términos utilizados en el balompié. Entonces aquí estamos refiriéndonos a jerga. ¿Y cuándo utilizamos el argot? El argot nos referimos a la utilización de términos del mismo idioma, pero por personas de un nivel culto inferior. Es decir, por personas de escaso grado de escolaridad. Para el caso, decimos, ¿cómo te encuentras? Y dice, estoy zanahoria, que significa estoy sano. Al decir adiós, en vez de decir nos vemos, dicen nos vidrio. O nos Vicente, también nos vemos. Esto se constituye entonces en ejemplos de lo que es argot. Dentro de las variantes funcionales o diafásicas, tenemos las que el hablante adapta al registro a cada situación comunicativa. Factores situacionales que condicionan, orientan y a veces determinan el uso lingüístico. Tenemos el campo, el tenor y el modo. Halliday se refería a estos términos, ¿verdad? Campo, tenor y modo como elementos que determinan, orientan o condicionan el uso lingüístico. Campo comprende dos aspectos: tanto el escenario en el cual el discurso tiene lugar, como el tema que genera el texto. El tenor marca el grado de relación entre el emisor y el receptor. Se expresa a través de la expresión facial, gestos, postura, mirada, etc. El tenor puede ser de tipo personal, impersonal o funcional. El tenor personal es el factor situacional que se refiere a las personas, a la identidad, a la posición y al grado de compromiso que asume el emisor con su mensaje. El tenor impersonal marca la relación entre los interlocutores, entre el hablante y su audiencia. Este determina la selección léxica
las construcciones gramaticales y el grado de formalidad. Y el tenor funcional se refiere a las intenciones comunicativas o al propósito del mensaje. El modo se refiere a las diversas formas de transmitir el mensaje. Si usted transmite el mensaje a través de la lengua, oral o escrito, a través de la forma mediatizada, utilizando los medios impresos, el periódico, la televisión, un formato mayor, libro, revista, folleto, los códigos semióticos, como la combinación de figuras, fotografías o géneros discursivos, utilizando, por ejemplo, la narración, la descripción. Estos son algunos de los modos en que usted puede imprimir o dar a conocer el mensaje. A eso se le llama modo. En conclusión, el grado de especialidad de un texto se relaciona con el campo, el grado de personalización y de formalidad con el tenor, ya sea personal e impersonal, y el grado de planificación y espontaneidad con el modo. Les citaré para el caso un ejemplo. Les decía que los seres humanos interactuamos y que a esta interacción nosotros le llamamos discurso. Esto da como resultado un texto. Por ejemplo, si digamos que esta es una carta. Yo elaboro una carta. Para ello utilizo un registro. Dependiendo de las características que tenga este registro, esta carta se puede convertir en una carta familiar o en una carta comercial. ¿Qué sucede con la carta familiar? En la carta familiar hay más confianza. Va dirigida a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Mientras que en la carta comercial utilizamos una formalidad, mayor formalidad, un estilo solemne y respetuoso. A este grado de formalidad es a lo que nosotros le vamos a llamar tenor. Ahora, ¿de qué va a hablar esta carta? ¿O en qué campo se va a desarrollar? ¿En qué escenario se va a desarrollar? A esto nos vamos a referir como campo. ¿De qué habla? Por ejemplo, de alguien que me manifiesta que hace un giro para que pague mis deudas, que necesita que la familia se reúna, que planteemos nuestras necesidades. Pues de este escenario y este tema, ahí me refiero como campo. Y el modo, pues la forma en que viene escrita. En esta sería utilizó la lengua en forma escrita. Pero también lo puede hacer de una forma pública. Y usted va a decir cómo una carta va a ser pública. Recordemos que si es una carta comercial y hay una aclaración pública, la empresa puede publicarlo a través de un periódico. Por lo tanto, el registro va a marcar la conducta lingüística de un texto y la argumentación, la conducta lingüística del discurso. La tarea para el día de hoy es la siguiente. Leer la parábola del hijo pródigo del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. Identificar en dicha parábola el registro, el campo, el tenor y el modo. Gracias por su atención y espero que nos miramos en una próxima oportunidad y sigan guardando las medidas de higiene para salvaguardar su vida. Hasta entonces, tengan ustedes muy buen día.